humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hit Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. La gran invocació. Des del punt de llum, en la ment de Déu, que aflueixi llum a les ments dels homes, que la llum davalli a la terra. Des del punt d'amor, en el cor de Déu, que aflueixi amor als cors dels homes, que Crist retorni a la terra. Des del centre on la voluntat de Déu és coneguda, que el propòsit guiï les petites voluntats dels homes, el propòsit que els mestres coneixen i serveixen. Des del centre que anomenem la raça dels homes, que realitzi el pla d'amor i de llum i segelli la porta on es troba el mal. Que la llum, l'amor i el poder restableixin el pla damunt la terra. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra F. Comenzando un nuevo programa de Sirviendo a la Humanidad que sale todos los miércoles a las 13 horas de Argentina. Agradecemos a todos los que hacen posible este programa. Primero que nadie a Radio Mantra, que permite que nos reunamos semana tras semana, y a todo el equipo de producción de Sirviendo a la Humanidad, que buscan textos, que manejan audios, videos y hacen todo lo posible por traer un buen producto, una buena investigación. Y a todos los oyentes, ¿no? A todos los oyentes que están ahí, algunos en el chat, siempre firme, haciendo sus opiniones, sus sugerencias, sus preguntas, y a los que digamos, nos ayudan, ¿no? Semana tras semana. Esta semana ocurrió algo increíble, que fue que lanzamos por las redes sociales el tema y en forma de pregunta, ¿no? Y entonces hubo mucha participación respondiendo. Entre ellos queremos decir que Georgina, Freddy, Mari Carmen, Ana Luisa, Gaby de Buenos Aires, Gaby de Rosario, Willy de Bariloche, Martín, Alejandra, y bueno, y si nos olvidamos alguno, que nos perdonen, pero estuvieron participando en las redes e inclusive hemos incorporado 2 de esas participaciones en los textos, ya después los van a escuchar, ¿no? Y bueno, queríamos resaltar eso, la participación. Para nosotros es fundamental la participación, pero esta semana se dio, otras semanas no se da, no sé de qué depende, de que fue el título en forma de pregunta tal vez. Bueno, vamos a presentar al equipo que está hoy aquí alrededor de la mesa. Acá al lado la tengo a Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Pues muy bien, aquí abrigadita porque la ola de frío lo demanda, pero bueno, contenta de estar aquí con vosotros una sesión más de este programa en la que, como dices, han participado tantos compañeros y compañeras, o sea que el tema ha suscitado por lo menos un interés y ganas de participar, así que vamos a ver qué surge. Sí, estuvo fantástico. Bueno, y ahí al lado de Carmen está Marcela. ¿Cómo estás, Marcela? Hola Dani, hola a todos. Saludos a los que están ahí escribiendo por el chat.
Y muy bien, muy contenta. El tema se las trae. Aquellos que están leyendo en Face ya saben cuál es, pero bueno, siempre hacemos un poquito de misterio y bueno, muy agradecida a la oportunidad, a la vida por participar hoy aquí y con todos mis compañeros, no solamente con ustedes, sino con todos los que han colaborado sirviendo a la humanidad. Bueno, y aquí al ladito mío, dando la vuelta, está Jesús, el de Sevilla. Hoy faltó Arcano, pero bueno, tenía mucho trabajo que hacer. ¿Cómo estás, Jesús? Pues muy bien y encantado de estar aquí en este programa número 517. Como no está mi tocayo Jesús, me toca hacer de secretario y nada más y nada menos que 517. Vamos caminando pasito a pasito. Y bueno, nos preguntaba Libélula, hola Libélula, que cuál era la pregunta. Dani, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el tema? Bueno, el título del programa es Las respuestas de los discípulos a la crisis actual. Entonces se lanzó como pregunta, ¿cuáles son las respuestas de los discípulos a la crisis actual? Y un montón de gente puso a responder y desde su punto de vista, ¿qué les parecía? Así que estuvo todo muy, muy bueno. Y aparte de Libélula, ¿quién más está en el chat, Jesús? ¿A quién viste? Pues mira, he visto a José María, a Maggie, a María Cristina, a Nachi y bueno, no sé, no he estado no he tomado muchas notas, pero bueno, me dispensáis y os mando a todos los que estáis y a los que aparecéis y a los que no, pues un abrazo muy fuerte. Así es. Bueno, vamos a comenzar. El tema que presentamos hoy es, como ya dijimos, las respuestas de los discípulos a la crisis actual. El momento actual de la humanidad presenta diversos puntos de crisis en muchos frentes. Quizás el más visible, pues está constantemente en las noticias, es el estado de emergencia sanitaria, ¿no? La pandemia. Pero asimismo constatamos que existen crisis económicas, sociales, de valores, en el campo de la política, la religión, la ecología. Se podría decir que estamos atravesando una crisis global a muchos niveles, en unos momentos en los que más que nunca vemos con claridad, por un lado, las acciones que son consecuencia del miedo y del egocentrismo, y por el otro, las vías de actuación que promueven la solidaridad, el entendimiento y las correctas relaciones. Como personas comprometidas en el camino hacia una mayor conciencia de unidad y fraternidad, no solo humana, sino con todos los reinos, nos preguntamos qué respuestas podemos ofrecer ante el actual estado de la humanidad. Se dice que las crisis son cíclicas, necesarias para renovarnos. Si es así, ¿cómo las podríamos aprovechar para avanzar con el máximo aprendizaje y el mínimo sufrimiento posible? ¿Qué postura o punto de vista sería el más idóneo para no sucumbir a la queja o la desesperanza? ¿Qué pensamientos y acciones nos convierten en agentes proactivos para la construcción de unos nuevos paradigmas más amables y beneficiosos para la humanidad? Bueno, son algunas preguntas, pero también nos preguntamos si la incertidumbre y el sufrimiento que vive en tantas partes del planeta se puede estar convirtiendo en un llamado invocativo que genere una respuesta por parte de los maestros y grandes entidades que guían y vigilan la evolución terrestre. Bueno, esa está fuerte esa pregunta, a ver qué dicen los compañeros en la mesa. ¿Estaría la humanidad preparada para la llegada de un avatar, para dar un gran paso de expansión de conciencia? ¿Qué condiciones se requerirían? ¿Y cómo podríamos colaborar las personas que sentimos ya en nuestro corazón lo que es el inicio de un nuevo estado de conciencia?
Hemos recurrido a citas de maestros espirituales para tratar de responder estas cuestiones, pero también hemos incluido la visión y opiniones de compañeros en el sendero, a quienes formulamos la pregunta que da título a este programa y que amablemente han dado su respuesta. Les damos las gracias una vez más por sus comentarios. Y ahora vamos a comenzar el tema, pero como ustedes saben, nos ayudamos con algunos párrafos que leemos al principio. Así que adelante con los textos. Pues así es. Vamos allá con el primero, que dice así. Tener presente que la ley de renacimiento oculta en sí el secreto de la crisis actual. Los egos se reúnen en grupos para agotar cierto karma acumulado en el pasado, en el cual pecaron lastimosamente los hombres. El castigo y la transmutación son consecuencias naturales. La violencia y la crueldad anteriores traerán un pesado karma, pero ustedes tienen en sus manos la transmutación de los antiguos errores. Recuerden además que los principios son eternos y las personalidades transitorias. Los principios se verán a la luz de la eternidad, las personalidades desde el punto de vista del tiempo. Al aferrarse a los principios básicos, los métodos más inteligentes son el silencio y una alegre confianza en que la ley actúa, evitando todas las insinuaciones personales, excepto los comentarios inteligentes y amorosos, tratando de ver todo a la luz de la eternidad y no del tiempo, conjuntamente con un constante afán de seguir la ley del amor y solo ver lo divino en el hermano, aunque tenga ideas contrarias. Este texto pertenece al maestro tibetano. Otro más dice, estamos viviendo unos momentos muy trascendentes en todos los órdenes, y no solamente en nuestro país, en todos los países, debido a la presión de fuerzas cósmicas de las cuales nuestra mente no tiene quizás una noción acertada o completa al menos. Pues bien, este es un legado que hay que aceptar. Hay que aceptarlo de una manera indiscriminada, serena, apacible, expectante. ¿Saben ustedes lo que significa expectación? Es la antesala de la verdad, es la antesala de los misterios. Si estamos expectantes y que estamos muy atentos, como ustedes ahora, por ejemplo, en esta superatención se está gestando el hombre del futuro. Estamos creando otras estructuras diferentes de las del pasado. Aparentemente seremos los mismos, pero internamente se ha creado un compromiso con Dios, no con las formas. Es decir, hemos renacido de las propias cenizas. Estamos surgiendo nuevos, triunfantes. Estamos afrontando la vida desde un punto de vista tan extenso, tan ilimitado, que nuestra mente forzosamente, para captar esta verdad, tiene que quedar reducida al silencio más absoluto. Y este silencio tan absoluto solamente es posible cuando hay una gran expectación como ahora. Palabras que pertenecen a Vicente Beltrán Anglada en la conferencia Concepto de Sendero para el hombre de nuestros días. Y otro texto que dice así: para facilitar la armonía y el respeto en las relaciones y reducir gradualmente los conflictos, la autoobservación nos permite responder con mayor lucidez a los desafíos diarios, tomando perspectiva sobre las respuestas reactivas de la personalidad a las confrontaciones o agresiones que se presenten, a situaciones que contraríen los deseos o a las pasiones internas, caprichos o simplemente a estados corporales como cansancio o excitación, hambre o malestares físicos.
Para el desarrollo de la autoobservación hay diferentes vías de aproximación y cada vez mayor número de personas se van aproximando a las vías de autoconocimiento, que en algún momento del camino permite al individuo que su personalidad, en sus distintos aspectos físicos, emocionales y mentales, actúe como un todo integrado, siendo el vehículo de expresión del alma, de la mente superior. Estos momentos de mayor lucidez y conciencia contribuyen a sanar el tejido de la humanidad y crear espacios más saludables para la interacción. Estas son palabras de nuestro compañero de Bariloche, Guillermo Schweitzer. Bueno, si hay algo en lo que estamos de acuerdo es que la humanidad está en crisis, ¿no? En una crisis tremenda a todos los niveles y un poco como que no se ve la salida. Hemos leído algunos párrafos del maestro tibetano, de Vicente, de Guillermo, y ¿qué podemos decir, no? ¿Cuál es la respuesta de los llamados hombres y mujeres de buena voluntad, hombres y mujeres del nuevo grupo de servidores del mundo, aspirantes y discípulos espirituales? ¿Cuáles son las respuestas que están dando? ¿Qué es lo que vemos surgir? No sé quién quiere empezar, hoy no lo tenemos a Arcano, que siempre hace punta. Vamos al otro Jesús, a ver, ¿qué te parece, Jesús? Bueno, pues efectivamente, vamos a ver, yo creo que estamos a todas luces en unos tiempos de crisis, de grandes crisis, de mucho sufrimiento, en muchos aspectos. Están afectados en gran dolor pues muchos de los reinos de la naturaleza, el reino mineral, el vegetal, el animal y por supuesto el humano. Nosotros como seres humanos nos cabe esta capacidad de discernimiento y de conexión con lo interno para discernir, para efectivamente ver qué es lo que está pasando. Que hay un sufrimiento enorme, está claro. Que los tiempos se han acelerado, pues es inevitable verlo. Se han producido unos avances tecnológicos y científicos extraordinarios que nos han metido en una vorágine de, bueno, pues en una serie de callejones, pero que yo creo que no van acompasados pues con ese despertar del corazón que hace que pues los distintos movimientos por donde la humanidad como un género, como un solo género, como una sola raza, como la raza de los hombres, pues vaya caminando cada vez al encuentro de una mayor armonía. Yo creo que eso es lo que desea todas las personas. En el mundo hay infinitas cantidades de seres de buena voluntad. Y de hecho yo creo que lo que sucede es que los medios de comunicación nos cuentan solo las tragedias, lo horrendo de nuestro actuar y no todo lo positivo. Y lo cierto y verdad es que hay cambios que no sabemos bien dónde nos van a llevar y tener miedo al futuro yo creo que no es la solución en ningún caso. Yo creo que hay que ver que tanto en lo pequeño como en lo grande, recordemos el axioma y el aforismo como es arriba es abajo, pues nos invita a una visión desapegada, desidentificada de los movimientos de las personas o del personalismo o de las personalidades, y a tratar de ver un poco más con esos ojos del alma y con desde ese silencio de la personalidad y desde esa confianza que también nos recomendaba el maestro tibetano, ¿no? De esa alegre confianza de que la ley está actuando. Es una ley con mayúsculas. Y efectivamente, por más que queramos, lo cierto y verdad es que nuestro presente es el resultado de un pasado que ha sido la creación de todos y cada uno de nosotros. No tiene sentido decir que esto es achacable a tales o cuales grupos, a tales movimientos o corrientes de pensamiento, etcétera. Esta forma parte de la, en fin, de la visión del mundo de lo dual, de la dualidad, y sin embargo, lo cierto y verdad es que hay en esta ley que actúa, pues la promesa en fin, de una armonía
que yo creo que forma parte consustancial de nuestro corazón, lo sentimos, lo intuimos y es lo que nos mueve. Entonces yo creo que fundamentalmente lo que hay que estar es muy apercibidos al presente, pero a un presente muy inmediato, a un presente que es del instante de cada día. No tenemos que hacer que perdernos en conjeturas y en análisis, porque entonces estaríamos dando paso digamos, a que la mente interprete y bueno, se vaya por derroteros que nunca nos conducen a ningún sitio. De modo que silencio, silencio, atención, atención, confianza, confianza y poco más, porque en realidad son pocas claves, pero en ellas está el misterio de cuanto sucede a cada instante. De modo que, en fin, esa sería un poco mi primer análisis. Gracias, Jesús. Parece que algo está cambiando. A ver, vamos a preguntarle a Carmen ahora cómo ve la cuestión y por dónde se ven las avenidas de esos cambios. ¿Hay cambios? ¿Qué dicen los discípulos, las personas de buena voluntad? Pues a mí me ha ayudado mucho, aparte de las citas que hemos buscado y consultado, las aportaciones de los compañeros y compañeras, porque es algo como vivo, que está ahí ahora, en la actualidad, en estos momentos, moviéndose en el interior de las personas. Y ante esa pregunta, pues bastantes personas han querido colaborar con su aportación y un poco el hilo conductor o lo que me ha llegado a mí es el propósito de ayudar en estos tiempos de crisis y cómo piensa la gente ayudar. Pues muchos han dado la respuesta de la transformación interna, del trabajo interior. Entonces decimos, bueno, trabajo interior, esto pues siempre como que lo tenemos presente, pero quizás sea el modo de cómo hacemos este cambio personal, porque ya sabemos que el cambio de la sociedad empieza por el cambio de uno mismo y cómo cambiamos nosotros. En la cita de Guillermo había un pequeño, era algo inspirado de por dónde podía ser esa autoobservación, autoobservarnos para ver cómo son nuestras reacciones, cómo son nuestras palabras, cómo son nuestras acciones y también la importancia de que se realice esta autoobservación no desde una mente concreta, sino como han apuntado Vicente y como también ha apuntado el tibetano desde otro plano, cómo se observa, cómo nos observamos, no desde la mente misma, sino desde un nivel superior. Entonces, por ejemplo, el tibetano ha dado como una clave, que es lo de vivir en lo eterno. Vicente habla del silencio, la serena expectación. Entonces sería observarnos, observar cómo actúa nuestra personalidad, pero no desde nuestra mente concreta, sino desde una perspectiva mayor, desde una perspectiva que nos sitúe en lo eterno y quizá viviendo desde ese o viendo las cosas desde ese punto de vista más amplio, no nos dejaríamos llevar por las lamentaciones, las quejas, los miedos ante una situación compleja como es la actual. Es decir, estamos en un momento de oportunidad a nivel global, a nivel mundial, y además es cíclico. Crisis hemos tenido, hemos salido de ellas, y se trata de aprovechar este momento para practicar esa autoobservación desde el silencio, desde la serenidad, desde el amor, de darnos cuenta de cuándo estamos aportando positivamente al ambiente y cuándo no. Y si nos vamos dando cuenta de eso, nuestras aportaciones cada vez serán más positivas en el campo en que estemos, porque no se puede dar un método de acción o un consejo de cómo actuar, porque cada uno tenemos nuestro campo de acción o nuestra parcela de servicio allá donde estemos, pero sí que la actitud puede ser común allá donde estemos. Esa actitud de observación neutra, de silencio, de propósito de servir al plan, como que nos encamina ya a que nuestras acciones cada vez estén menos guiadas por los deseos del ego
y más inspiradas por lo que es el propósito de la divinidad, y en la medida en que nuestra acción está inspirada por ese propósito superior, es cuando da realmente respuesta a las necesidades reales, no a lo que imagina nuestra personalidad que hace falta, sino realmente a lo que la humanidad o nuestra vida misma necesita. Entonces, bueno, lo dejo ahí, a ver qué opina Marcela. Y Carmen, Bueno, antes de Marcela que vaya a opinar, hay varios comentarios en el chat, ¿no, Marcela? ¿Podemos leer sí, algunos? claro que sí, Dani. Maggie dice, la buena voluntad que se exprese en todo lo que pensamos, sentimos, actuamos, con una atención muy profunda, no dejarla solo en palabras. Y desde el lugar donde nos encontramos, cada uno según su nivel de conciencia, estará llevando a cabo la voluntad al bien. Y Josefina dice, la buena voluntad para que proceda a la acción debe provenir del corazón. También está José María, a quien saludamos ya, que dice, crisis hubo siempre, por eso hay evolución. La oportunidad actual nos hace tomar conciencia de la crisis, dejamos de ser víctimas y nos comprometemos a formar parte de la solución. Josefina sigue comentando y dice, y así se crean puntos radiantes magnéticos para incidir en los ambientes sociales. Y José María dice, claro, para ello es necesario un cierto despertar o iluminación. Bueno, ¿y a vos qué te parece, Marcela? ¿Cómo viene la mano? A ver, ¿cómo se produce el cambio? Bueno, para mí es fundamental darse cuenta de lo que está sucediendo, de lo que se está atravesando. Para ese darse cuenta es necesario, como bien ha señalado Carmen, también lo ha señalado Jesús, está la atención. La atención nos permite observar lo que sucede dentro nuestro, fuera nuestro. Y cuando nos damos cuenta, cuando sucede ese milagro a veces del darse cuenta a través de una observación serena, lúcida de los hechos que acontecen, entonces hay una aceptación de lo que está pasando. Esa aceptación es fundamental porque nos permite darnos cuenta de aquello que sí podemos cambiar y aquellas cosas que son así, que están fuera de nuestro control. Entonces es como que ahí soltamos ese control remoto que creemos que siempre podemos estar cambiando todo, y en esa aceptación serena, apacible, desde el corazón, diría yo, en esa conjunción del corazón y la mente, de lo que acontece dentro nuestro, también afuera, permite una acción diferente si hay que realizar algo, ya sea un cambio interno, como recién han nombrado, o sencillamente una observación serena que nos permita despegarnos, tomar esa distancia necesaria de cualquiera de estos hechos, ya sean internos o externos, y darnos cuenta por dónde viene esta situación. Entonces, para mí la aceptación es una palabra muy importante que he aprendido en los últimos años y me parece que nos puede ayudar a todo este tránsito. Y bueno, después ya lo han explicado ustedes cómo se va produciendo esa observación atenta. Ahora, también se dice que están los maestros de sabiduría, que les interesa lo que le pase a la humanidad. Es decir, todo este bienestar psicológico, el bienestar, ellos están interesados en todo esto. Y a la vez hay discípulos que trabajan ahí con los maestros, siendo, como dice Josefina, ahí puntos de luz, siempre a través de esa irradiación de lo mejor que tenga cada ser humano. Entonces, me parece que el hecho de estas crisis que estamos viviendo de toda índole, si nosotros estamos atentos, llevando a la práctica esa atención profunda, la observación, la aceptación, ese darnos cuenta de por dónde vienen los hechos, ahí estamos en el punto más
álgido, diría, de la oportunidad que tenemos como seres humanos y como humanidad. Y compartiendo también qué pensaban otras personas que han compartido, como recién hemos comentado, hablaban ellos de la transformación, de reconocer las luces, las sombras nuestras, que decían nuestros compañeros, y cómo nosotros contribuimos hacia una cosa o hacia otra. Pero hubo dos palabras que resaltaron, ¿no?, en todo este trabajo de compartir, y es el amor y la atención. Entonces, es para que tomemos conciencia que cuando estemos atentos, silenciosos, se va despertando nuestro corazón, y cuando hablamos de corazón no hablamos de la parte emocional, sino de ese verdadero amor que surge cuando nos damos la oportunidad de estar atentos, Dani. Bueno, poco me queda por decir porque lo han dicho todos ustedes, pero, por ejemplo, ese asunto de la televisión, ¿no? Que nos cuentan todo cómo está la cosa. ¿Y quiénes nos cuentan cómo va la humanidad? La élite gobernante, a la cual se pliegan casi todos los gobiernos del mundo. Entonces, antes es como que todo el mundo miraba la televisión y aceptaba ese diagnóstico y ese futuro que nos planteaban, que en última instancia era obedecer a todo lo que nos decía la televisión y los gobernantes. En cambio, ahora yo noto en la juventud, empezando por mi hijo y por otros, no miran la televisión porque a veces no tienen plata, dinero para pagar el cable, y porque no les interesa comprar un televisor porque tienen la computadora sí la tienen, y ellos se proveen de noticias a través de la computadora, a través del YouTube, a través de amistades que van llevando y trayendo la noticia de qué es lo nuevo y de cómo se puede vivir de otra manera, y dejan de consumir la televisión, dejan de estar masificados. Yo recuerdo un ejemplo que leí en un diario argentino en Mar del Plata y en todas las playas del Atlántico en Argentina, que entrevistaban a varios restaurantes de la playa y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? Dice, porque antes nosotros hacíamos hamburguesa, papa frita y huevo frito, y todo el mundo consumía eso. Y ahora vienen las chicas jóvenes y los chicos también, dice, y nos preguntan si tenemos ensalada, si tenemos fruta, si tenemos esas cosas que comen ahora la gente que quiere estar bien de salud, ¿no? ¿Y ustedes qué hicieron? Y le dijimos que no, pero perdimos muchos clientes. Al día siguiente o a la otra, la cocina se puso a preparar viandas de ensaladas de verduras y cóctel de frutas cortadas, y eso se voló, voló y voló. Dice, hoy en día, dice, la comida chatarra es el 30% de lo que vendíamos el año pasado. Entonces, ¿esto por qué lo traigo? Hubo un cambio de conducta en el ser humano de a pie, y eso acomodó a los restaurantes que siempre vendían algo establecido. Entonces, un poco pasando a lo macro, a la sociedad mundial, vemos que hay determinados patrones de cómo se manejan los países y hay crisis, y entonces para solucionar las crisis viene algún sabio, entre comillas, que plantea otra propuesta. Pero esa otra propuesta que plantea surge de la mente intelectual, la mente concreta. Es decir, la persona se plantea como más apta, propone otra cosa y vuelve a fracasar, y vuelve a fracasar. Todo fracasa en la medida en que se gobierna para satisfacer las necesidades de lucro de unas pocas personas en el mundo que aparentemente se creen que tienen que gobernar y tienen que llevarse todo el lucro, todo el dinero, todo el poder. Entonces, ¿cuándo se va a producir el cambio en la sociedad? Cuando cambie el ser humano, como en la playa. Cuando cambió el ser humano, tuvo que cambiar el restaurante. Entonces, cuando nosotros cambiemos, cambiará la humanidad. Entonces, ¿cuándo se cambia? Ustedes lo dijeron, a través de la atención, del silencio, de la serena expectación, el despertar del corazón que trae amor y solidaridad, pero no declamada, tantos años declamada por las religiones, hay que amarse lo uno al otro y no pasaba nada. Es decir, vivir
amando en lo poco, por lo menos, siendo solidarios, ayudándonos unos a otros, pero que sea una realidad, no un decir. Entonces, ese cambio en la gente de a pie va a generar en algún momento un cambio en los líderes que gobiernan, los emergentes políticos que van a ser votados, van a ser aquellos que uno vea que tienen solidaridad y quieren gobernar para todos los habitantes de un país. Claro, no va a ser fácil, ¿no? Porque quien detenta el poder no lo va a querer entregar, pero el cambio viene por ahí, es decir, por el despertar del corazón y por el amor efectivo, ¿no? El amor efectivo, no sé cómo decirlo, porque nosotros a lo mejor hablamos de amor efectivo y seguimos tan viejos como antes, igual que los otros que hablaban del amor y nunca hacían nada, pero ahí está el desafío. Y para terminar esta primera parte, quiero plantear que los maestros de la Gran Fraternidad Blanca, que están más ocupados que nosotros en que la humanidad evolucione, han planteado el Agni Yoga. Y el Agni Yoga es lo que dijeron ustedes, es el despertar del corazón. El despertar del corazón, pasar del intelecto a la intuición, de la mente concreta al corazón, ¿no? Al funcionamiento del corazón. Ese es lo que se nos pide ahora y que algunos lo están intentando, lo están logrando de a poco, a medias, pero están haciendo el esfuerzo. Cuando la humanidad, en una cierta cantidad, seamos todos solidarios y que nos preocupemos más por el global de las personas que por nosotros mismos, va a haber un cambio. Y hay algo que quiero puntualizar, y es que cada uno tiene que hacer su trabajo en sí mismo. Es decir, cada uno tiene que vivir atento, cada uno tiene que meditar todos los días, cada uno tiene que vivir atento y ver qué aspectos de la personalidad nos están engolfando, es decir, la mente nos está engañando, las emociones nos hacen ir para un lado y para el otro que no queremos, verlo, dejarla a la personalidad y estar en silencio y en serena expectación esperando hacer contacto con lo superior, que Consuelo Martín le llama la conciencia global, Krishnamurti le llamaba la inteligencia con mayúscula, y Vicente Beltrán Anglada le llama los bienes inmortales. Entonces, se nos pide que cambiemos, sí o sí. Lo que siempre se dijo en Piscis, ahora en Acuario tiene que ser una realidad. Y por ahí vienen los tantos, y algunos ya están haciendo algunos pasos, falta más todavía, pero yo creo que la respuesta de los discípulos a la crisis actual es esa, el cambiar rotundamente, ser hombres completamente nuevos. Y bueno, creo que podemos dejar por aquí el primer bloque y pasamos a las noticias, ¿no? Pues muy bien, Daniel. Y hablando precisamente de gente que hace, pues vamos a comunicaros que el próximo viernes a las 8:30, 8:30 de Argentina, vamos a realizar la meditación mundial de novilunio de Capricornio a través de Radio Mantra. Y como decía, vamos a traer al programa el servicio de una persona que sin duda alguna califico de discípulo por su gran hacer, por la profundidad de su trabajo y por todo lo que está aportando al conjunto de la humanidad y del despertar de nuestra conciencia. Vamos a hablar sobre y vamos a conversar sobre Jon Kabat-Zinn, que es profesor de medicina, creador del método reducción del estrés basado en la atención plena, el mindfulness. Es escritor y conferenciante y ha dado a conocer mundialmente a través de muchos de sus libros la atención plena. Kabat-Zinn es autor y coautor de muchas publicaciones de divulgación sobre este uso de este método de meditación. De modo que ya veréis cómo vamos a compartir esta interesante investigación sobre su obra y vamos a ver la importancia que tiene también para el momento que estamos viviendo actualmente la humanidad. O sea que tiene mucho que ver en todo caso también con lo que es la temática del programa de hoy. Vaya, entonces el viernes por aquí, por Radio Mantra, a las 8:30 horas de Argentina, 2:30 horas de España. Y la siguiente noticia, con la siguiente imagen, es que hay un grupo por WhatsApp que estaba haciendo
lecturas de las conferencias de Vicente Beltrán Anglada, sobre todo las lecturas que tenían que ver con el Agni Yoga, porque había muchos que querían saber, ¿no? Entonces, surge el tema del silencio y entonces hubo un parate, hubo un freno de ese estudio y ahora se reinicia en este año 2021, que es el año del silencio. Se ha propuesto continuar con las lecturas y comentarios de las conferencias de Vicente Beltrán Anglada, pero se tomaron 5 conferencias donde Vicente Beltrán Anglada habla fundamentalmente sobre el silencio. La que se está estudiando ahora es la que se titula La conquista del silencio. Como ya dije, este grupo funciona por WhatsApp y si alguien está interesado, por favor, se comunican con nosotros por alguna vía para ser incluidos. Hay varias ideas que vienen surgiendo con toda esta temática, no solo de estudiar y hablar, sino también de hacer y de cambiar, y que a lo mejor produzca algo más que un grupo de estudio. Los invitamos a visitar el Facebook de Vicente Beltrán Anglada, donde se puede apreciar su obra, que también se encuentra en la web Sabiduría Arcana y en la web de la Asociación Vicente Beltrán Anglada. Vicente Beltrán Anglada fue para mí alguien que propuso muchas cosas nuevas y las propuso para el cambio, y no se andaba con teorizaciones, sino que pedía a los asistentes a sus conferencias que estuvieran atentos, que hicieran algo completamente nuevo. Y bueno, ahí están las conferencias y que podemos leerlas, estudiarlas, intercambiar ideas y que nos ayuden a cambiar, ¿no? Bueno, hemos terminado con las noticias, ahora vamos a una pequeña pausa musical y enseguida regresamos.
Queridos amigos, estamos en el segundo bloque de Sirviendo a la Humanidad y abordando este tema que es el de las respuestas de los discípulos a la crisis actual. Y bueno, yo creo que así como una reflexión, decir que bueno, efectivamente los tiempos nos invitan a una toma de conciencia individual y colectiva. Y nos invitan a situarnos en lo que es la conciencia profunda de ser, de nuestra conciencia más profunda. Nos invita a vivir y a expresar de manera efectiva pues esa naturaleza esencial y necesariamente a permanecer en esta aspiración espiritual. Tenemos que permanecer. Eso de permanecer es algo muy importante porque somos muy volátiles y enseguida nos podemos ir de aquí para allá, nos podemos perder y no ser constantes, ¿verdad? Y en definitiva, pues esto es encarar los tiempos pues como verdaderos aspirantes espirituales. Y eso pues va a demandar de cada uno de nosotros, solo y de cada uno de nosotros, el despertar de nuestro corazón. Este es un despertar que se produce, y nos lo han dicho, y es importante que lo miremos con atención, que se produce a cada instante, en cada encuentro, con cada situación de la vida, con cada persona, con cada momento, con cada circunstancia. Y esto, de verdad, miremoslo porque es muy sencillo, pero profundamente extraordinario y transformador. Yo diría que ser aspirante espiritual es aspirar a lo más elevado, a ese encuentro con el ser, con la vida, pero con cada pequeñita cosa de la vida. No pretendamos hacer grandes cosas, hagámoslas pequeñitas, pero muy bien, con toda la atención. Esta continuidad de conciencia, eso forma parte de un constante movimiento, de una oración universal que está llena de atención, que está llena de intención, de disponibilidad, de adaptabilidad, de un vivir cada vez más consagrado. Yo creo que si viviéramos así estaríamos dando una pequeña respuesta como discípulos a cuanto se plantee en nuestro acontecer diario, llamémosle crisis, gran crisis, o no le llamemos. Vivamos desde esa referencia. Yo creo que eso puede ser una consigna. En fin, yo la lanzo porque creo que recoge un poco el sentir de todos. Y bueno, vamos como siempre, a los textos. Daniel tiene uno, adelante. Jesús, había un comentario de José María, no sé si lo querés leer, el del avatar. Bueno, sí, efectivamente nos había dicho que, decía José María, no esperemos al avatar para que nos salve materialmente, como tampoco lo hizo hace 2000 años. Si no nos salvamos, no viene. Bueno, efectivamente, yo creo que tiene toda la razón. Son palabras, aquí la salvación está en uno mismo, en la medida que uno despierte a esa conciencia profunda y no pensemos que nadie nos va a venir a sacar las castañas del fuego, como decimos. O sea que muy, muy acertado, José María, como siempre. Bueno, pues Dani, adelante con tus... Dime. Sí, al inicio de la introducción hacíamos la pregunta, ¿no? Que si este sufrimiento, esta crisis de la humanidad estaba invocando a los maestros o podía parecer un avatar, ¿no? Y José María menciona, y el primer texto de Vicente habla un poco sobre este asunto. Dice así: conocemos solamente la historia de Cristo a través del Maestro Jesús. No sabemos exactamente si es la venida del instructor o del avatar, si se tratará realmente de una entidad o de un estado de conciencia dentro del corazón de la humanidad. ¿Quién puede decirlo a esto? Nadie, al menos con exactitud. Quiero indicar simplemente que el avatar está en camino y que el avatar viene por la invocación de los seres humanos que están en crisis y tensiones, que están sufriendo, y esto conmueve el corazón de la divinidad, y por esto vienen los avatares. Entonces, lo ideal es que le preparemos el camino del avatar en nuestro corazón, no hay otro. Solo cuando el avatar ha penetrado en el corazón de muchas personas es cuando él puede venir.
cuando él puede hacer conciencia de la humanidad y vivir en ella y caminar con ella. Esta es, a mi entender, la relación exacta de lo que hay que entender por Avatar, por Cristo, como estado de conciencia. Y esto está extractado de la conferencia que dio en Un Teniente el 30 de noviembre de 1986, Vicente Beltrán Anglada. Otro texto dice así: es necesario el reconocimiento de todos aquellos movimientos grupales e individuales que ya están depositando las semillas de aquello que viene en todos los campos del vivir humano: la educación, la economía, la psicología, más difícilmente la política, así totalmente sujeta a la corrupción de sus verdaderos objetivos, la ecología. Están emergiendo movimientos acordes con los nuevos valores espirituales, imprescindibles para mediar y puentear en este proceso de transición. A los discípulos les corresponde seguir construyendo y sosteniendo el Antakarana planetario, tejiendo las redes que permitan la libre circulación de las energías procedentes del gobierno espiritual del planeta, que se manifiestan a través del reconocimiento de la hermandad humana y de nuestra responsabilidad con todos los reinos de la naturaleza. Estas palabras son una aportación de Mari Carmen Molina. Bueno, hay unos párrafos más que dicen así: pero como algunos dicen, no es cuestión de decir algo y ya está. Es preciso el cambio en cada uno de nosotros. Para mí, esta generación de discípulos tiene que pasar del intelecto a la intuición, de la mente concreta al corazón. Es lo que se nos está pidiendo. El despertar del corazón trae amor, paz, libertad, unidad y otros bienes inmortales, como un hecho, no como un decir. Y ello produce el cambio de la sociedad, de la humanidad. Y la puerta de entrada es el silencio. ¿No? Estas palabras son una aportación de Daniel Barrantes. Pues muchas gracias, Daniel. Y como hemos terminado, vamos a empezar contigo, y siendo tuyo el texto y tus reflexiones, pues yo quería preguntarte lo siguiente. Parece que tenemos que hacer algo, es decir, salir de lo que es la mera idea y ser una experiencia viva. Y curiosamente parece que el ser humano esté siempre en la necesidad de tengo que hacer, y sin embargo, tú dices ahí, la puerta de entrada es el silencio. Reflexiona un poquito esa aparente contradicción o paradoja para aclararnos un poquito, porque yo creo que efectivamente tenemos que hacer ese viaje de la mente concreta al corazón. ¿Cómo lo haremos? Y el hacer de la mente concreta, de la personalidad, es hacer muchas cosas, incluso en el campo espiritual, por cosas que dijo el propio maestro tibetano y Vicente que hagamos, y entonces hacemos cosas tal vez buscando un reconocimiento, de que se nos reconozca de todo lo que hacemos, pero en última instancia lo que se nos pide es que dejemos la personalidad. Se dice, hay que vivir como alma, no como personalidad. Bueno, hay que dejar el alma, hay que dejar la personalidad y que aparezca el alma. Hay que dejar el ego. ¿Se puede vivir sin ego? Sí, se puede, pero para eso tiene que haber mucha observación atenta de lo que hay dentro nuestro y mucha humildad porque la humildad es necesaria para reconocer todos los errores que cometemos todos los días. Entonces, llega un momento en que tomamos conciencia, decimos, esto basta, esto basta, esto basta. Y en profunda atención
con esto basta de la personalidad, llega un momento que aparece el silencio de la personalidad. Y en ese silencio, muchos autores y reconocidos instructores que hoy día están teniendo cada vez más fuerza y más presencia, dicen que en ese silencio se abre una puerta, la puerta a lo que ya dije en el primer bloque, ¿no? La puerta a nuestra trascendencia, a nuestro ser superior, a nuestra capacidad de amar en los hechos, de capacidad de amar que permite cambios, no un amar místico y emocional, sino un amar que cambia las cosas, que produce justicia, justicia social. Es decir, es un poder. Lo que nosotros necesitamos es despertar nuestro ser supremo, nuestra conciencia global, que tiene un poder tremendo. Vicente Beltrán Anglada decía, poderes espirituales, poderes más poderosos que el poder del dinero y el poder de las armas de las grandes naciones. Es decir, el cambio que se nos pide a los discípulos es pasar de la personalidad al alma, o si queremos un poquito más, a la conciencia global, a la tríada espiritual, como dicen los esotéricos, a la mente iluminada, al amor y a la voluntad espiritual, y vivir de esa manera. Y entonces, en la medida que lo logremos, vamos a poder ayudar a otros que están al borde de hacer ese despertar, y cada vez más gente viviendo desde su lado espiritual, desde su ser supremo. Y está en la puerta de entrada es el silencio de qué, el silencio de la personalidad. Podemos hacer silencio en la meditación matutina cuando nos sentamos a meditar. La meditación de atención plena que plantea el mindfulness con Kabat-Zinn la trajo del budismo, del propio Buda, y eso ayuda a silenciar la personalidad. Pero también podemos hacer silencio mientras vivimos en la vida cotidiana estando muy atentos. Y en ese silencio aparece lo superior. Y entonces, teniendo la suficiente humildad para ver que eso superior no somos nosotros, sino que es Dios en nosotros, y por eso su tremendo poder de transformación y su tremendo poder de amar y su tremenda lucidez o luz que puede aparecer en nosotros, eso es lo que se nos está pidiendo. ¿Cuáles son las respuestas de los discípulos a los cambios, a las crisis actuales? El cambio total de ser, la mutación de la que hablaba Krishnamurti. Y nosotros podemos decir, bueno, lo acepto, pero qué poco estoy cambiando. Bueno, no importa, el asunto es tener el propósito y la voluntad de bien de hacerlo, y en algún momento le encontraremos la vuelta. Si el ser humano no cambia, la sociedad no va a cambiar, así que ahí estamos. Pues muy bien, Daniel, muchas gracias. Y bueno, yo le quería preguntar a Carmen sobre este hacer. En el Advaita Vedanta se nos plantea el tema de la recta acción. Y esta recta acción tiene que ver con esta desidentificación de la personalidad que hace y del resultado de las acciones. Esto tiene mucho que ver con el Agni Yoga también, ¿no? Con esta atención soberana, con esta disponibilidad absoluta, con esta adaptabilidad absoluta, y de alguna manera yo creo que es una vía muy hermosa y muy dinámica. Decía Josefina antes que en el chat decía, Vicente Beltrán Anglada dice que el silencio no es místico, que es dinámico. Esto es un dinamismo total, sería actuar en esa conciencia, sería algo bárbaro. Sí, claro. Has mencionado el Advaita cuando se habla de la acción sin ego y sin esperar ningún fruto. Entonces, imaginemos qué pura sería esa acción, ¿no? Porque ahí no entraría ningún deseo personal, ni entraría ningún pensamiento separativo, ni de beneficio para el individuo, sino que sería como una manifestación de algo superior, porque si entendemos que cuando calla el deseo personal o calla esa mente concreta que se siente separada del resto, ¿qué se manifiesta ahí? Entonces, hablaba el tibetano en el texto
de que tengamos confianza en esas leyes y tengamos confianza en el amor y tengamos la confianza de que cuando calla eso inferior, aparece algo superior. No es que nos quedemos en la nada, es que aparece lo que somos cuando lo inferior calla. Entonces, esto es, esa sería la mejor respuesta que podemos dar como discípulos, el estar conectados a estas energías superiores que son realmente nuestro ser más profundo, porque es lo eterno que hay en nosotros. Todo lo demás es transitorio. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que hay tal identificación con nuestra personalidad, con lo que pensamos y con lo que sentimos, que es difícil salir de esta dualidad o es difícil salir de este mundo que hemos creado, de este yo que hemos creado para vivir en otra dimensión, en otro estado de conciencia que realmente nos haría bien, nos llevaría la paz a nosotros y al conjunto. Por eso es observar cómo estamos viviendo, qué pensamientos tenemos, qué emociones y hacia dónde nos llevan esto y qué resultados hay en nuestra vida, porque veremos en nuestra vida el fiel reflejo de lo que pensamos y lo que sentimos. Así será nuestro mundo. Entonces, observemos qué mundo estamos creando y si esa observación es realmente profunda y silenciosa, nos daremos cuenta de por dónde no es y empezará a surgir esa recta acción. A veces habrá que planear, pero la mayoría de veces cuando estamos así conectados es algo espontáneo, natural, que fluya ese amor que han aludido antes los compañeros, que fluya esa lucidez y que fluya esa voluntad. Entonces, dejemos caer esos obstáculos y vivamos. Pero bueno, ahí está el reto, en ver los obstáculos, porque a veces no los vemos, los asumimos como que yo soy así y que no puedo cambiar. Y hace falta hacer un clic en esa mente a lo nuevo y a posibilidades que nos hablan personas que están más avanzadas en el camino, que las tenemos todos estas posibilidades, pero hay que abrirse por medio de esa observación profunda y silenciosa. Estupendo, Carmen. Bueno, nos queda poquito tiempo, pero le quería yo preguntar una cosa a Marcela a propósito del texto que nos ha compartido Mari Carmen Molina. Ella traía a colación, a mi modo de ver, dos ideas, o por lo menos yo rescato del texto dos ideas. Nos hablaba del antacarana planetario. Vicente le llamaba la conciencia social. Y en la primera parte de su texto nos hacía ella alusión a la necesidad de reconocer todos los movimientos grupales, individuales. En realidad esa es una recomendación del tibetano de un trabajo de líneas jerárquicas de acción, el reconocimiento del nuevo grupo de servidores del mundo. ¿Qué nos puedes decir? ¿Deberíamos de fomentar esto para ayudar a esta transformación? Sería como parte del movimiento colectivo, ¿no? De nuestra acción en lo colectivo, ¿no? Bueno, de todos estos cambios que hemos venido hablando en el programa, esa transmutación que va ocurriendo en cada ser que se va despertando o dando cuenta, surge esta unidad, surge porque es una vivencia propia de ese cambio que hemos estado comentando, también compartiendo Jesús. Y si nos damos cuenta que la unidad surge de esa comunión que está en el corazón, a partir de eso nos sentimos unidos a todos los seres humanos. Entonces hay una conciencia de lo que es la unidad. Podemos estar todos juntos y a veces no existe esa unidad, pero cuando hay una vivencia real de lo que se trata, con todos los grupos, toda la humanidad en realidad, para no segmentar en determinados grupos, se siente y se percibe, se vivencia, es una realidad la unidad. Y el nuevo grupo de servidores del mundo, es decir, estos seres que ya han realizado ese cambio y que están dando esas pautas
de vivencia espiritual, a través de su trabajo, de su obra, de su servicio en amor a la humanidad, se los reconoce por eso también, porque se trata de seres humanos que han hecho ese cambio, y lo van exteriorizando, aunque no sepan que lo son. Entonces, diría que todo cambio trae una expansión de la conciencia. En esa expansión también está este sentimiento de unidad y de ayudarnos. Todos los seres humanos y aquellos que ya van más avanzados ayudan a los que están, digamos, un poquito más atrás, pero ese es el corazón, en realidad, el impulso que lleva hacia esa unidad. He hablado mucho, disculpen. Nada, Ya por no hay favor. tiempo. Por favor, bueno, nos vamos al espacio del silencio y, como nos decía Vicente Beltrán Anglada, es el camino más fácil y más asequible al aspirante moderno. Y nos decía él también que es difícil de ser seguido pese a la sencillez con que es presentado. Bueno, nosotros en este espacio vamos compartiendo día a día pues palabras de seres humanos que han experimentado este espacio interior, este silencio, y compartido sus vivencias. Y para ello hoy vamos a escuchar un audio que se llama Silencio Interior, extraído de la conferencia La Conquista del Silencio de Vicente Beltrán Anglada. Adelante con el audio. Cuando todo el mundo habla del silencio y discutimos lo que es el silencio y decimos, vamos a estar en silencio, hay que saber lo que es el silencio, y cuando estemos en silencio, no buscar argumentos sobre el silencio. He dicho muchas veces que hay personas, filósofos de cualquier medida, de cualquier longitud, de cualquier credo, que están hablando del silencio. Están llenando páginas y páginas del silencio, hablando del silencio, cuando lo que el silencio necesita es una participación activa dentro del mismo, una experiencia de silencio. Yo solo veo una cosa, psicológicamente hablando, en eso del silencio, es que solo puede haber un silencio efectivo mental cuando la mente está muy atenta en cualquier dirección, y que la dirección naturalmente sea correcta. No se trata de la concentración, o que sean las primeras fases de una meditación. Se trata, diría yo, de la tercera fase. Después de pasar por la etapa reflexiva, viene un estado desconocido que llamamos contemplación. La contemplación y la serena expectación son muy parecidos. Casi diría que son sinónimos de una actitud del pensador que ha logrado reducir la mente a su mínima expresión, que es cuando adquiere su máximo de capacidad y parece un contrasentido. Puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada llamada La Conquista del Silencio. Bueno, queridos oyentes, llegamos ahora al momento de meditación. No queda mucho tiempo de programa, así que ustedes saben cómo prepararse para la meditación. Silencio total de la personalidad, es decir, relajación física, columna derecha, tranquilidad emocional, prácticamente,
ni nos molestan las emociones y los sentimientos. Es un lago de montaña transparente y silencio mental que se produce con una profunda atención. En ese silencio de la personalidad nos unimos al ángel solar, el ángel solar que es uno con todos los ángeles solares. Y así en ese silencio y en esa unidad permanecemos en la meditación. Visualicemos el símbolo de la nueva era, un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales que significa sacrificio, un círculo dorado que representa al logo solar, un triángulo amarillo brillante, que es el color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es lo que se llama el gran triángulo mágico. Una estrella de 5 puntas azul en el medio que representa al avatar de Acuario, el Cristo o el instructor del mundo. Es el color azul, el color del amor también, que tiene una cruz de brazos iguales blanca que representa el sacrificio del instructor del mundo al reaparecer públicamente. Con esta imagen en la mente recitamos 3 veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Invoquemos ahora a los 3 maestros del cono sur de América que, según nos dicen, están trabajando activamente para el cambio. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y las energías de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que el instructor del mundo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y se selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Recitemos 3 veces la palabra sagrada.
Gracias, Dani, por guiarnos en la meditación y queremos invitarlos, ya que este viernes estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Súmense, dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando. Así que los esperamos. Bueno, y también recordaros las meditaciones de silencio. Un grupo de amigos interesados en la meditación de silencio y en vivenciar la meditación